RTBC Noticias, emisión central. Atención, grave hecho de orden público en Leticia, Amazonas. 4 personas fueron asesinadas. Estefany Valencia, buenas noches, y usted tiene la información. Daniela, buenas noches. El hecho se presentó en zona urbana de Leticia, en el Amazonas. Según el reporte de las autoridades, 2 hombres en moto llegaron a un bar y dispararon indiscriminadamente. 4 personas en total fueron asesinadas. 3 de ellas fueron identificadas como integrantes de una misma familia y un menor de edad. Según el reporte de Indepaz, esta es la masacre número 91 del año y en la zona delinquen disidencias de las FARC y el ELN. Y otra noticia del momento, fuerte choque múltiple en la avenida El Poblado de Medellín. Un camión se estrelló contra 13 carros. ¿Cuál es el saldo de esta situación, Ismael Tobón? Cuéntenos, por favor. Hola Mateo, buenas noches. Efectivamente, este accidente ocurrió en horas de la tarde en la avenida El Poblado. Preliminarmente, 9 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital antioqueña. La primera hipótesis de este accidente es que al parecer fallas mecánicas habrían ocasionado este lamentable hecho donde 13 vehículos resultaron afectados. Fue necesario la presencia de 4 ambulancias como también de máquinas de bomberos. A continuación, nuestros titulares en esta emisión central de RTBC Noticias. Escándalo en la Aerocivil. Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigan supuesto cartel de corrupción. Vínculos con narcos, una de las hipótesis. Son al menos 4 líneas de investigación. Procesos de contratación también son revisados. Gobierno dice que no hay pruebas de la trama narco. Otra vez violencia contra los menores de edad. Niña de 4 años, reportada como desaparecida, fue hallada en aguas del río Sinú. En Medicina Legal de Tierra Alta intentan establecer si la niña sufrió abuso sexual. Hay indignación en su comunidad en Vera. Capturado en Huila, hombre acusado de la desaparición de un taxista en Bogotá. El cuerpo fue hallado en la represa del Muña. Anuncian más pie de fuerza para el Putumayo, donde han ocurrido masacres y denuncian amenazas. Gobierno pide colaboración a países vecinos. En Tumaco, más de 1.200 familias desplazadas por enfrentamientos entre grupos ilegales. Diálogos con el ELN, alivios humanitarios para poblaciones que están en riesgo, sería uno de los primeros acuerdos. 2 periodistas, nuevas negociadoras. La JEP llamó a rendir versión libre a Rodrigo Granda y a Joaquín Gómez en el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Se cayó el artículo del Código Electoral que permitía el cambio de sexo en el registro civil para mayores de 5 años. Gobernador descarta entrada de Hidroituango, cuyo plazo se cumple en 2 días. Inician pruebas de turbina 2. Comunidades se niegan a evacuar. Ya hay fecha para la demolición del Continental Towers en Medellín. Impresionante choque múltiple en El Poblado. Polémica en Bogotá. Caos cada vez que hay conciertos en un centro de eventos de la calle 80. La alcaldesa se pronunció. Temporada de lluvias. Más de 1.000 afectados por creciente súbita del Magdalena en Achí, Bolívar. En el mundo, protestas en China por las fuertes medidas de restricción y confinamientos por COVID. Edificios sellados con soldadura. 5 importantes diarios del mundo piden que se levanten cargos judiciales en Estados Unidos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Estamos conectados con Qatar. Con golazo de Casemiro, Brasil ya está en segunda ronda del Mundial. Portugal. Y en Cultura, todos los detalles de la exposición de Bansky en Bogotá. Buenas noches. Los organismos de control del país investigan qué ocurre en la Aerocivil, donde en las últimas horas crece un escándalo de supuesta corrupción.
Las acusaciones van desde temas de narcotráfico hasta cuestionamientos a la contratación en medio de supuestas nóminas paralelas. Juan Carlos Giraldo, muy buenas noches, usted tiene los detalles. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Lo que en las últimas horas se ha conocido son hechos de corrupción cuyos antecedentes se remontan al año 2013 y que formalmente llevaron a la investigación de más de 100 personas en el año 2016. La primera línea investigativa de este caso permitió que en su momento la Fiscalía condenara a más de 28 personas. Preparamos un informe con el recuento de la supuesta trama de corrupción en la Aerocivil. Son 4 las líneas de investigación desde lo penal y lo disciplinario de lo que sería un entramado de irregularidades en la Aerocivil. Falsos pilotos. Este es el primer capítulo. Su historia se empezó a conocer en el año 2013, cuando se descubrió que muchos estudiantes de aviación con pocas horas de vuelo iban a países como Argentina, Perú y Bolivia, y allí pagaban millonarias sumas de dinero para recibir su título. En Colombia, como pilotos graduados, podían convertirse en capitanes de aeronaves comerciales, privadas, de carga, entre otras. Este caso destapó en su momento la complicidad de escuelas, funcionarios y particulares, hechos por los que fueron condenadas ya más de 28 personas. Presunta corrupción. El escándalo de los falsos pilotos puso en el radar hechos irregulares. Era lógico para las autoridades que funcionarios corruptos estaban en la Aerocivil. La revista Semana, en su última edición impresa, revela algunos de estos hechos, como los cobros por mantenimiento y repuestos falsos o en muy mal estado, nóminas paralelas y claramente la existencia de supuestos tramitadores que hacen millonarios cobros a cambio de sus buenos servicios ante el organismo de control de tráfico aéreo nacional. Narcotráfico. Como en el caso anterior, cada pista llevaba a la otra. Este es uno de los casos más delicados que investigan desde la Fiscalía y la Procuraduría. La existencia de un supuesto cartel de narcotráfico que opera desde los distintos aeropuertos y con distintas modalidades, como por ejemplo apagar los radares en el momento en que avionetas repletas de cocaína despegan o aterrizan, evitar controles en las terminales aéreas y facilitar todo el andamiaje ilegal. Amenazas. Finalmente, tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía, entidades que crearon grupos especializados para este caso indagan las amenazas que existen en contra de quienes han denunciado en repetidas ocasiones todo lo que sucede. Se cree que desde el año 2012, controladores aéreos, expilotos, sindicalistas y otras personas relacionadas con la aeronáutica civil han tratado de destapar esta olla. Sin embargo, muchos de ellos han sido amenazados, despedidos y hasta declarados locos, como el caso de un expiloto que denunció la falta de control y mantenimiento a los aviones que operan en el país. Si desde el 2012 hay indicios de todos los hechos de corrupción y ya han sido condenadas más de 28 personas, ahora se indaga qué sucedió con el avance de las investigaciones que se quedaron durmiendo el sueño de los justos. El gobierno nacional reaccionó a este escándalo. El ministro de Transporte dijo que los temas más sensibles, como los posibles vínculos con redes narco, deberán ser investigados por las autoridades competentes. Al finalizar una reunión entre el Sindicato de la Aeronáutica Civil y el ministro de Transporte, el jefe de la cartera confirmó que aún existen más denuncias que aún no han sido atendidas. Aquí le vamos a decir al país en qué consisten estas denuncias que se han hecho, cuáles son las respuestas a las mismas. Además, afirmó que están investigándose nexos de algunos empleados con el narcotráfico. No están sustentados y quien tendrá que investigarlo ni son los sindicatos ni son los empleados, sino será la autoridad correspondiente. Varios funcionarios de la Contraloría visitaron la sede de la entidad, recolectaron materiales de prueba y evidencias de contratación. Que se ha declarado como un hecho de impacto nacional, lo que nos permite a través de la DIARI y a través de nuestra unidad de reacción inmediata tomar atribuciones de policía judicial. Por su parte, la Procuraduría designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para iniciar las actuaciones disciplinarias. Relacionados con presuntas irregularidades en contratación, presuntas irregularidades en la expedición de licencias de personal, presuntas nóminas paralelas. En Bogotá y otras ciudades, las investigaciones continúan. Hay un nuevo hecho de violencia que vincula a una menor de edad en las regiones. En Tierra Alta, Córdoba, fue hallado el cuerpo de una niña indígena de 4 años que había sido reportada como desaparecida. Investigan un posible caso de abuso sexual. La niña pertenecía a la comunidad en Veracatío. Según sus familiares, se encontraba jugando con sus primos cuando desapareció. Unas horas después hallaron su cuerpo a orillas del río Sinú. El médico informa presuntas lesiones. La Policía Nacional
y la Fiscalía General de la Nación activamos todas las rutas y las actuaciones en materia de policía judicial establecidas para estos casos. El reporte de medicina legal del municipio de Tierra Alta confirmó que la menor tenía un golpe en su cabeza y múltiples lesiones en su cuerpo. Y esta entidad, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantarán todas las actuaciones necesarias para determinar el tiempo, modo y lugar de las causas que generaron la muerte de la niña. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar designó un equipo para brindar apoyo psicosocial a la familia de la niña, al igual que un equipo interdisciplinario para acompañar a la mamá. Vean este caso judicial en Bogotá. Una captura en Huila, según la policía, podría aclarar el caso de un taxista desaparecido en la capital hace un año. El cuerpo fue hallado en el embalse del Muña y las autoridades explicaron cómo llegaron al presunto responsable. Él era José Efraín Pardo Rodríguez, un taxista que fue reportado como desaparecido por su familia el 19 de diciembre del 2021. Mi nombre es Jimena Pardo, somos de la ciudad de Bogotá. Este señor es mi papá, José Efraín Pardo Rodríguez, tiene 69 años, es taxista aquí en la ciudad de Bogotá y está desaparecido desde el día 18 de diciembre. Luego de prestar un servicio, fue asesinado por un sujeto que le robó el vehículo en Fontibón. Después de 10 meses, el cuerpo del taxista fue hallado en el embalse del Muña, en Cibate. Sí, la persona desaparecida prestaba un servicio de taxi y apareció el cuerpo posteriormente arrojado en el río Muña. Con videos de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos, encontraron al supuesto asesino que fue capturado manejando el taxi de José en el municipio Argentina, departamento del Huila. Dice que los delitos de esta captura es desaparición forzada agravada. Los restos de José estaban en alto grado de descomposición. La familia pide que se haga justicia. El gobierno analizó en Consejo de Seguridad la situación de orden público en Putumayo. Una de las medidas es el aumento del pie de fuerza. John López con la información. John, muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Mire, el presidente Gustavo Petro lideró este Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación de orden público que se vive en Putumayo, en el que diferentes grupos armados ilegales se enfrentan por hacerse con el control o el dominio de las rutas del narcotráfico, que entre otras cosas deja en medio del fuego cruzado a la población civil. Dentro de las medidas adoptadas por parte del gobierno nacional están el incremento en el pie de fuerza y la ayuda o la cooperación internacional. Las disputas por el control de las rutas del narcotráfico es la principal causa de las masacres en Putumayo. Una de las medidas adoptadas por el gobierno fue solicitar ayuda internacional. Con la colaboración internacional del Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela y Panamá. En la lucha contra el narcotráfico en Putumayo, las autoridades han capturado 130 personas y destruido cientos de laboratorios de coca. Se han desmontado cerca de 720 laboratorios que han pegado fuerte a la estructura y a la infraestructura de quienes están traficando con las drogas y sembrando el terror allí en el territorio. En las próximas horas también será aumentado el pie de fuerza. Trasladaremos 6 pelotones adicionales con 400 soldados y oficiales que van a estar al frente de las operaciones y control pleno del territorio. En Putumayo, el gobierno nacional adelanta conversaciones con los campesinos cocaleros para discutir las estrategias de la sustitución de cultivos. 1.240 familias abandonaron sus viviendas en Tumaco, en Nariño, debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Algunas comunidades han llegado a barbacoas y están confinadas. Más detalles con Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. En el departamento de Nariño se presenta un confinamiento de varias familias en zona rural del municipio de Barbacoas y Tumaco. Esto por enfrentamientos de grupos armados ilegales en la zona, según han dado a conocer comunidades indígenas pertenecientes a la comunidad Aguá. En este momento todos estos resguardos se vienen afectando por esta presencia, pero también por las minas antipersonal que se están dando, pero también los enfrentamientos. Nos vemos en una situación bastante compleja en ese territorio. Asimismo han dado a conocer que entre las personas confinadas se encontrarían menores de edad que necesitan el requerimiento y la ayuda de las autoridades con el fin de poder salir de sus lugares. También
se sienten amenazados por la presencia o la instalación de minas antipersona en esta zona del departamento de Nariño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La JEP llamó a rendir versión a Rodrigo Granda y a Joaquín Gómez, exintegrantes del secretariado de las FARC, por el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado. Rodrigo Granda y Joaquín Gómez eran los únicos excomandantes de las FARC, según la JEP, que no habían entregado su versión sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y del general Fernando Landazábal Reyes. En consecuencia, se convocará a los mencionados señores para que presenten por escrito su aporte a la verdad, para lo cual se les concederá el término de un mes. De otro lado, los representantes de las víctimas tendrán 5 días hábiles para realizarle las preguntas que consideren pertinentes a los dos comparecientes. Ordenar que por medio de la Secretaría Judicial se hagan las pruebas para establecer el acceso al expediente y se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad del expediente digital. Además, el Tribunal de Paz negó otras pruebas solicitadas por la defensa del general Landazábal. La legislación transicional no prevé que las víctimas o sus representantes soliciten pruebas en esta etapa, aunque sí permite que aporten los documentos y las pruebas que se encuentren en su poder. Los dos exguerrilleros firmaron la carta en 2019 con las que las FARC reconocieron su responsabilidad en los dos casos. Inicia una nueva semana de negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Los alivios humanitarios serían el primer punto a implementar en el corto plazo. Además, a la mesa llegaron 4 nuevas negociadoras del gobierno. Los alivios humanitarios, uno de los 3 primeros puntos pactados con el ELN, buscan mejorar la situación de orden público en las regiones afectadas por el conflicto armado. En esta segunda semana se van a abordar los temas propios de la agenda y también desarrollar las primeras decisiones que se han tomado y que fueron comunicadas ya oportunamente a la opinión pública con relación a acciones humanitarias. De otro lado, México se sumó a la lista de países garantes de las negociaciones, acompañado de Cuba, Noruega y Venezuela. Suecia también estará en la mesa. Los detalles de los países que acompañarán, bien sea como garantes o como facilitadores, este proceso de paz. Desde hoy, 4 nuevas mujeres se integran al equipo negociador del gobierno. La abogada Nigeria Rentería, que es defensora de derechos indígenas y las minorías étnicas. Mabel Lara y María Jimena Duzán, 2 reconocidas periodistas con una extensa carrera. Y Adelaida Jiménez, pastora presbiteriana y licenciada en teología. Además, el gobierno nacional espera la respuesta de Alemania, Suiza y España para acompañar las negociaciones. El proyecto para el Ministerio de la Igualdad fue aprobado en el Congreso. Juan Carlos González, ¿qué sigue en este trámite? Buenas noches. Mateo, compañeros, muy buenas noches. Pues hace contados minutos las comisiones primeras de Cámara y Senado dieron la viabilidad para la creación del Ministerio de la Igualdad, una iniciativa del Gobierno Nacional que estará en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Continuará este proceso en la plenaria de Senado y luego surtirá su trámite en la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. Uno de los puntos más importantes es buscar la equidad salarial entre mujeres, también reconocer y dar nuevas oportunidades a los jóvenes, tener o respetar los derechos de la población LGTBI y obviamente uno de los puntos más importantes que se fue incluido es también apoyar a todos los campesinos. Esto dijo el Gobierno Nacional. Y a través de este nuevo instrumento administrativo, lo que se pretende es generar condiciones de igualdad material entre los colombianos. Como bien lo señalaron los ponentes, es cerrar brechas y es buscar la manera que los niños en Colombia todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Un polémico artículo que buscaba que menores de edad desde los 5 años pudieran cambiar de identidad sexual fue retirado de la ponencia del Código Electoral. No va a ocurrir aquí en este Congreso, los conflictos se evitan o se solucionan. El artículo ya será retirado de la nueva ponencia, no se tramitará, no va ese artículo, de manera que una preocupación menos. El gobierno anunció su intención de reactivar más de 30 contratos de exploración de hidrocarburos para aumentar las reservas de petróleo y de gas en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía, junto a empresarios del sector de hidrocarburos, instaló una mesa técnica para unificar la cifra total de contratos que tiene Colombia y así identificar cuáles pueden avanzar de manera rápida. Logramos identificar cuáles son los contratos que tienen cuellos de botella y están en proceso de suspensión,
con lo cual sabemos cuáles son los que necesitamos tener una gestión especial para que logren tener un curso y desarrollar los proyectos. Actualmente, Colombia cuenta con 117 contratos en fase de exploración, de los cuales 35 están suspendidos por falta de consultas previas con comunidades o licenciamientos ambientales y 32 podrían reactivarse. De los cuales 32 cuentan con recursos ya descubiertos y que pudiesen transitar hacia reservas probadas. Y posteriormente lo que haremos es ir a territorio y explicarle a cada uno de los alcaldes, gobernadores y comunidades cuáles son las obligaciones que emanan de estos contratos y de esta manera poder viabilizarlos. A hoy, Colombia cuenta con 7,6 años de reservas de petróleo y 8 años de gas. A 2 días de cumplirse el plazo para iniciar la operación de Hidroituango, la Gobernación de Antioquia afirmó que no hay tiempo para retirar a las comunidades que viven aguas abajo. La Fiscalía también se pronunció. Ismael Tobón, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela, mire, mañana desde muy temprano estará el alcalde de Medellín junto a la Junta Directiva de EPM supervisando las labores de sincronización de la segunda unidad de Hidroituango. Si todo sale un éxito, ya el proyecto estaría lista para entrar a operar comercialmente, pero hay que recordar que esto podría no suceder hasta que no se realicen las evacuaciones de las comunidades aguas abajo. En caso de no efectuar el encendido de las turbinas el 30 de noviembre, la Fiscalía advirtió que iniciaría un proceso de investigación en Hidroituango. Por su parte, el gobernador de Antioquia afirmó que no hay tiempo para evacuar las poblaciones. No hay tiempo de que entre a operar, eso es algo ya muy claro, porque obviamente antes de ello tendría que anunciarse las pruebas y después de anunciar las pruebas hacer las evacuaciones. Por su parte, EPM trabaja a toda marcha para sincronizar la segunda turbina. Por eso estamos dando la pelea de nuestras vidas en este momento, para que no se cobre la sanción y dado que no hay señales claras de que no se va a cobrar, entonces de poner en funcionamiento, al menos en sincronismo, las 2 turbinas. 2 días restan para que culmine el plazo de la CREC y las preocupaciones siguen siendo las mismas, la evacuación de las comunidades y la multa de $190 millones. Ismael, volvemos con usted. Le pregunto sobre otro tema importante en Antioquia. El 6 de diciembre será la implosión del edificio Continental Towers. Si usted habló con la comunidad, ¿qué le dijeron? Mire, Daniela, pues ven con buenos ojos este anuncio de que se realice la implosión del Continental Towers este próximo 6 de diciembre. Hay que entender que estaba estimado que esta implosión se realizara a finales de este mes de noviembre, pero espera que verdaderamente esta fecha se cumpla. Todo depende del proceso de adquisición de los explosivos para poder demoler esta estructura que hace aproximadamente 9 años fue desalojada por los propios afectados. Los propietarios de los apartamentos del edificio Continental Towers esperan que el 6 de diciembre sea la fecha definitiva de la implosión. Para nosotros es un alivio. Finalmente vemos la oportunidad de que ya vamos a poder cerrar este capítulo, pasar la página y sobre todo pues porque ya se eliminan todo el tipo de perjuicios para los vecinos. Piden celeridad en el proceso para que retornen los residentes a las viviendas evacuadas y que transitan por la zona. Porque les elimina riesgos y les elimina peligros, por supuesto, a todas las personas que se movilizan por los alrededores de esta edificación. Las autoridades de la ciudad indicaron que avanzan en el proceso de compra de los explosivos. Estamos atentos a toda la articulación y engranaje para poder tener transporte helicoportado y que sea una razón para agilizar también el transporte y que no vaya a ser causa de retrasos. La empresa Atila S.A. estará a cargo de la demolición, que tiene un costo de 4.300 millones de pesos. La falta de delimitación tiene en jaque la fauna del páramo de Santurbán en Santander. Según la Procuraduría, la minería ilegal ha afectado la zona en los últimos 5 años. Joana Niño, la saludo. Bueno, cuéntenos qué está pasando. Buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues este proceso está frenado porque un grupo de ambientalistas en el 2017 interpuso una tutela porque no estaban de acuerdo en cómo se estaba llevando a cabo el proceso de delimitación en el páramo de Santurbán. A través de una carta, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la ministra de Ambiente definir la delimitación del páramo de Santurbán para frenar la minería ilegal.
principal causante de la contaminación con mercurio del agua potable en Santander. Con niveles que habitualmente exceden hasta en 100 veces los límites máximos permisibles para este tipo de fuentes hídricas. Un desacuerdo entre ambientalistas y el anterior gobierno nacional ha llevado a que la demarcación tenga un atraso de 5 años. Rechazamos categóricamente el cómo se ha venido haciendo la delimitación de Santurbán, puesto que se ha delimitado en privilegio de los intereses de los proyectos de megaminería. El próximo 12 de diciembre el Ministerio de Ambiente debe entregar un cronograma para iniciar la delimitación del páramo de Santurbán. Polémica en Bogotá. Cada vez que hay conciertos en un centro de eventos de la calle 80, el panorama es de problemas de movilidad y logística. La alcaldesa Claudia López pidió la intervención del gobernador de Cundinamarca. Estos son los videos registrados por los asistentes al concierto y subidos a las redes sociales. Criticaron la logística y los fanáticos se desmayaban. Este es un reporte que entregaron al término del concierto en cuanto a la atención médica a los cerca de 300 afectados. Al cierre del evento se atendieron en total en los 3 módulos de estabilización y clasificación instalados 279 pacientes, principalmente por ataques de ansiedad, hiperventilación y cefalea, los cuales recibieron oportuna atención y regresaron en corto tiempo a disfrutar el show. Solo se debió realizar un traslado por taquicardia. Yo vivo en la 80 con 104 y generalmente me demoro 20 minutos de un trayecto de la Boyacá a mi casa, pero cuando hay concierto es más de 3 horas. A veces me toca caminar porque es imposible el transporte por esta zona, por la calle 80. El Live tuvo menos de 30.000, el Coliseo Live tuvo menos de 30.000 personas y 270 atendidos por asfixia. Por favor. Entonces ya no es solamente un problema de movilidad, sino de logística y de seguridad. La alcaldesa mayor de Bogotá dijo que el gobernador de Cundinamarca se comprometió a reunirse con los organizadores de los conciertos para tomar medidas urgentes. Más de 1.000 personas en Achí, Bolívar, viven una nueva emergencia por una creciente súbita del río Magdalena. Las comunidades del sur del departamento piden ayudas humanitarias. Rosen Beranaya, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Desesperados, así se encuentran los habitantes de los corregimientos y veredas del municipio de Achí, en el sur de Bolívar, que viven a las orillas del río. El desbordamiento del río Magdalena acabó con todos sus cultivos, con viviendas y animales. Jenis Baldovino, habitante de Achí, describe el difícil panorama que se vive en esta región del país. Más de 1.000 personas, porque cada caserío de eso maneja 100, 150 familias. Unos son más grandes, otros son más pequeños, pero es una afectación bastante crítica. Ya se están presentando enfermedades en los animales, en las personas. En el sur de Bolívar hay municipios que tienen más de 4 meses de vivir bajo las aguas. Por eso sus habitantes hacen un llamado al gobierno nacional para que pronto comiencen obras de mitigación. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las comunidades indígenas de Florida, Valle del Cauca, llegaron hasta la gobernación del departamento y exigieron el cumplimiento de los acuerdos pactados para el arreglo de vías afectadas por la temporada de lluvias. Alejandro Muñoz, buenas noches y adelante con la información. Daniela, televidentes, buenas noches. Luego de una mesa de diálogo que se extendió por más de 7 horas, quedaron varios de estos acuerdos, por lo menos 15 compromisos por parte de la Gobernación del Valle del Cauca con estas comunidades. Además, se buscará crear estrategias que permitan fortalecer el sector agrario. Ahí también inversión en la vía de acceso, pues que comunica este resguardo indígena con el municipio de Florida. Y en el mes de febrero del próximo año se van a sentar nuevamente. Allí pues van a revisar cuál de estos compromisos se cumplieron todos a cabalidad. 2.500 indígenas del resguardo Cues Yuquiwi pidieron la intervención de la vía, que según ellos ha dejado pérdidas económicas porque no han podido sacar sus productos. Teníamos un mejoramiento de la vía terciaria de nuestras comunidades indígenas que posiblemente tenía que entregarse para el mes de diciembre. Es el tema del café, tema de la mora, la yuca, todo el tema de hortalizas, eso es lo que nuestro resguardo tuvo las afectaciones. En una mesa de diálogo fueron definidas las acciones a implementar. Vamos a apoyar con maquinaria amarilla al municipio de Florida, especialmente sobre la vía Granates, para rehabilitar y dar paso debido a la remoción en masa y de algunos derrumbes que se han presentado en el sector.
La próxima semana habrá otro encuentro con organismos de socorro y demás autoridades de Florida, mientras son creados proyectos alternativos como respuesta a la solicitud. En Barranquilla, 3 mujeres fueron capturadas por obligar a jóvenes venezolanas entre 14 y 17 años a prostituirse. La banda fue desarticulada después de 6 meses de seguimientos. Más noticias en el siguiente panorama. Según el coordinador de la gestión del riesgo del desastre del departamento del Chocó, Joan Londoño, se ha decretado calamidad pública para alrededor de 14 municipios. Además, en las últimas semanas se ha encontrado mayor afectación en Acandí, en Juradó, el litoral del San Juan y en Bahía Solano. Se estima que más de 15.000 personas estarían afectadas por esta ola invernal. Autoridades desarticularon la banda criminal Los Culebreros, que por encargo hurtaban vehículos en Cali. Los capturados registran más de 20 procesos judiciales por múltiples delitos. Uno de ellos contaba con libertad condicional en el momento de la captura. 16 denuncias hacen parte de los casos investigados. En el cañón del Chicamocha, una pareja se salvó de caer al abismo, con tan mala suerte que su vehículo no. Luego que descendieron de él, la camioneta en la que se movilizaban rodó hasta caer al precipicio. Y pese a los intentos de detenerla, no fue posible. Afortunadamente, no habían personas dentro del vehículo. Destacamos los hechos del día en el mundo. A pesar de anunciar la flexibilización de medidas anti-COVID, varias ciudades de China siguen con amplia presencia policial luego de las jornadas de manifestaciones que reflejan el descontento ante los recientes confinamientos masivos. Estas son las mismas calles que horas antes se veían así. China es atípica desde que hace 3 años avecinaba el surgimiento de un virus de exportación que, vigente aún, da vida de esta forma a su estrategia cero COVID para atajarlo a como dé lugar. Redundancia de confinamientos a millones de chinos, estrictos en todas sus letras, y el testeo PCR cotidiano volcó así a Beijing, Shanghai, Wuhan y más ciudades. Creemos que con el liderazgo del PCCH y el apoyo del pueblo chino, nuestra lucha contra el COVID-19 será exitosa. Desde Tiananmen en el 89, China no se levantaba así. El tono antivirus despertó el descontento social más uniforme que el gobernante Partido Comunista ha resistido en décadas, por lo que las urbes, minutos después a la agitación, eran esta mezcla de custodia vigilante, ausencia de data precisa del saldo de las manifestaciones, pero flexibilidad, cuando las autoridades optaron por el no bloqueo de portones a complejos de apartamentos con infecciones activas y que habría impedido salida de víctimas o ingreso de bomberos en un incendio días atrás que sería el detonante de lo que se ve hoy. Londres y un par de emprendedores tendrían la respuesta más ecológica al plástico contaminante que circula por el mundo. Se trata de un derivado de algas marinas, idea por la que esperan ser premiados por el príncipe William y de paso ser la opción idónea para suplir las botellas plásticas. Esta es una ujú, burbuja comestible que logra encapsular cualquier clase de líquido desde agua hasta alcohol. Esta es agua pura. Entonces, salud. Por supuesto, aunque luzca, parezca y se sienta como plástico, no lo es. Ni mucho menos estas finísimas películas que a simple vista parecen polietileno común y corriente. Son membranas gelatinosas, reemplazo futuro a las botellas de plástico. Queremos ser la solución de empaque más asequible y sostenible que tenga en cuenta los costos de toda su vida útil. Y creemos que las algas marinas tienen un potencial realmente bueno para ser la solución. Notpla es una empresa londinense de 2 exalumnos de Francia y España que, en efecto, usan algas marinas, paradójicamente, del ecosistema donde circula la mayor cantidad de residuo plástico del mundo, para manufacturar estos elementos que empatan bien con su eslogan: hacemos desaparecer los envases. Son parte de los 15 competidores al premio Earthshot 2022, entregado por el príncipe William en 4 días en Boston, Estados Unidos, y que da 1 millón de libras esterlinas a innovadores medioambientales.
Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Por supuesto que tenemos que hablar del Mundial de Qatar porque Brasil volvió a ganar y se convirtió en la segunda selección clasificada a los octavos de final. Un lunes con muchos goles y nosotros comenzamos justamente.
Tocó depender de otro fue en la salida del campo, ya que por lesión y sin camilla debió confiar en la fuerza de Cetré, que con su iniciativa convirtió al capitán azul en un llanero solitario. Millonarios tiene la primera opción de clasificar ganándole a Santa Fe el clásico o empatando, siempre que Pereira pierda en Barranquilla. Pereira goleó a Santa Fe y ahora, ilusionado con la final, deberá ganarle a Junior en Barranquilla y que Millonarios no gane el clásico. El miércoles tenemos una verdadera final, queremos ir a competirla y que después sea el fútbol y los resultados los que digan quién merece ser el clasificado del grupo. Santa Fe se golpeó duro en Pereira, pero aún puede jugar la final. Debe ganarle a Millonarios y que Pereira no le gane a Junior como visitante. Ahora tenemos que ir el miércoles a ganar. Yo sé que vamos a dejar todo en cancha. En el cuadrangular B, la primera opción es de Medellín, que jugará la final ganándole a Pasto para no depender del resultado de Águilas Doradas. Pero si empata o pierde, necesita que Águilas también pierda en Cali. Mientras que Águilas perdió la gran posibilidad de ir tranquilo a la última fecha, perdiendo increíblemente en casa contra Pasto. Y ahora para jugar la final, debe ganarle a la América y que Medellín no gane en Pasto, o sumar por lo menos un punto y que Medellín pierda. Como siempre, la liga se define en la última fecha. Este miércoles los partidos del cuadrangular B se jugarán a las 6:30 de la tarde y los del cuadrangular A a las 8:30 de la noche. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que ya está abierta para que todos ustedes vayan a verla, la exposición de Banksy. ¿Se acuerdan que aquí ya hemos hablado de Banksy, este artista callejero que hace murales y que además hace oposición política así fuertísima, que ha sido perseguido? Hace poco hizo uno en Ucrania. Pues resulta que está acá en Bogotá, una exposición suya, y Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, estuvo hablando con el curador y se coló en la exposición. Vean cómo les fue. Hoy los saludo desde la exhibición de Banksy, genio o vándalo. Una pregunta que vamos a responder de la mano del curador ruso Alexander Nashkevilla, quien nos dará algunas pistas para conocer al grafitero más famoso del mundo. Lo habitual en una exposición de arte es tener claro el origen del artista, pero en este caso ocurre lo contrario. La gente piensa que Banksy es alguien que va por la calle con un stencil, lo pinta y sale corriendo, que hace sus obras solo en la calle, pero lo que queremos que la gente sepa es que Banksy es un artista contemporáneo que hace sus obras en la calle y también en su estudio. Cuando mencionamos a Banksy, sin duda tenemos que hablar de su técnica. Imaginen ustedes tener que hacer una obra de arte en tiempo récord, donde se deben tener en cuenta 3 elementos. Primero, la estética, el color y también el mensaje que se quiere transmitir. Es un casco antidisturbios de la policía que parece una bolsa de discoteca. Se burla del poder y de todo. Las piezas Banksy son todas multisignificantes. Puedes encontrar varios mensajes, solo necesitas pensar un poco y concentrarte. El espíritu provocador es lo suyo. Cuestiona la política, la guerra o la sociedad. Quizá el único artista que se da el lujo de seguir creciendo desde la incoherencia, como ocurre con el consumismo. Lo critica, pero a la vez hace parte de. Y sí, por más tibio que parezca, Banksy es un genio vándalo. Es un líder de opinión, es un gran artista que tiene algo muy claro. No quiere que su arte sea propaganda, quiere que su arte sea una protesta humanitaria. Un proyecto de ley busca fortalecer la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo en Colombia. Las aerolíneas y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles dicen que son muchos los factores que perjudican la operación en el país. En 2022 han sido interpuestos 12.981 reclamos. Los principales motivos son reembolso, cancelación y demoras en los vuelos, según la Superintendencia de Transporte. Para Avianca, muchas de las demoras ocurren por causa de terceros. En este año, dice la aerolínea, 985 vuelos han tenido demoras por culpa de Migración Colombia. Tenemos muchos retos en temas de infraestructura, particularmente en el aeropuerto El Dorado.
es el corazón del servicio aéreo colombiano. El gobierno espera tener listo en 2 semanas el Plan Estratégico 2050, pensado para fortalecer la infraestructura aeroportuaria. Vamos a saber qué se necesita, cuánto nos cuesta, cómo gestionamos recursos y también cómo los podemos priorizar. El autor del proyecto asegura que la idea no estigmatiza a las aerolíneas o atenta contra la libertad económica. Las aerolíneas se defienden diciendo o acusando problemas de infraestructura o problemas también de los operadores aeroportuarios, por ejemplo, pero tenemos claras unas responsabilidades en las que ellos pueden mejorar su conducta, mejorar sus procesos. Otro de los objetivos es regular la sobreventa de tiquetes aéreos. En 4.840 cerró el promedio del precio del dólar con una caída de 41 pesos con 15 centavos frente a la tasa representativa del mercado que para hoy se ubicó en 4.881. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.60. El precio interno de la carga subió 33.000 pesos y llegó a 1.930.000. 33.000 millones en ventas formales espera la Federación Nacional de Pirotécnicos FENALPI para esta temporada de fin de año. 25.000 familias viven de esa actividad que el gremio pide formalizar a través del SENA para reducir los índices de lesionados. La cifra mundialista, 6,5 millones de euros, gana el director técnico de la selección alemana, Hansi Flick, lo que lo convierte en el entrenador mejor pago. Le sigue Gareth Southgate de la selección de Inglaterra, que gana 5,8 millones de euros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la labor realizada por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para dar con el paradero de las más de 100.000 personas desaparecidas que dejó el conflicto armado. Más hechos del día en un minuto. A la cárcel fueron enviados 5 policías por la muerte de Juan Pablo González en la URI de Puente Aranda, occidente de Bogotá. Según la Fiscalía, los uniformados omitieron funciones propias de su cargo y no intervinieron ni evitaron la violenta reacción contra la víctima. Las autoridades capturaron a la madre del niño que fue abusado y torturado por 4 mujeres en Venezuela. Según la policía, Jenimar Rojas Linares intentaba huir hacia Ecuador con el menor víctima de abuso y 2 niños más. La mujer será imputada por omisión en abuso sexual, tentativa de homicidio, distribución de material pornográfico y asociación para delinquir. En Antioquia fueron detenidos 2 hombres señalados de abusar sexualmente de un niño de 4 años, hechos que ocurrieron entre junio y julio del año pasado. Entre los detenidos está el padre de la víctima. En Zulia, norte de Santander, el ejército ubicó y destruyó 23 minas antipersonal que estaban enterradas en medio de una plantación de palma. Al parecer, serían utilizadas para afectar a soldados que adelantan operaciones militares en la zona. Cinco de los diarios más importantes del mundo pidieron a Estados Unidos que retire los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Esto por la filtración masiva de documentos clasificados y de ser declarado culpable de espionaje, sería condenado a 175 años de prisión. El País de España, Le Monde de Francia, The Guardian de Inglaterra, The New York Times de Estados Unidos y Der Spiegel de Alemania firmaron un editorial conjunto exigiendo que la justicia estadounidense ponga fin al proceso judicial en contra de Julian Assange. Publicar no es un delito, señalan estos prestigiosos medios de comunicación que consideran que el proceso contra Assange es un ataque directo contra la libertad de prensa, pues obtener y revelar información delicada es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Los directores de estos diarios en 2010 difundieron estas revelaciones confidenciales, conocida como el Cablegate, con base en 251.000 cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde quedó en evidencia la corrupción, los escándalos diplomáticos y los asuntos de espionaje a escala internacional. Estados Unidos reclamó al Reino Unido la extradición del periodista australiano de 51 años para juzgarlo en virtud de la legislación diseñada para someter a juicio a los espías de la Primera Guerra Mundial. El mes pasado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, publicó nuevas directrices que protegen más a los periodistas, pero no hacen presagiar cambios para el fundador de Wikileaks. La Organización Mundial de la Salud anunció que la viruela del mono pasará a llamarse Mpox en todos los idiomas, pues desde que se declaró el brote de la enfermedad hubo declaraciones racistas y también estigmatizantes. Más noticias del mundo a continuación. El volcán activo más grande del mundo entró en erupción por primera vez en 40 años. El Mauna Loa escupió lava y cenizas en un espectacular despliegue de furia en Hawái. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que por ahora las personas que viven debajo de la zona de erupción no están bajo amenaza, pero advirtieron que la situación podría cambiar.
La policía desmanteló un supercartel que controlaba 1/3 del mercado total de cocaína en Europa. 49 personas fueron arrestadas en varios países, incluidos 6 presuntos jefes en Dubái y Emiratos Árabes Unidos, según informó la Europol. Como parte de la operación internacional fueron incautadas 30 toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica en diversos puertos europeos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin está intentando utilizar el invierno como arma de guerra contra Ucrania, tras los ataques sobre infraestructuras energéticas. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con los cancilleres de los países bálticos y les agradeció su apoyo desde el inicio de la invasión. 8 civiles murieron durante las casi 24 horas que duró el asalto yihadista a un hotel del centro de Mogadiscio, la capital de Somalia. El ataque a este hotel, frecuentado por diputados y altos cargos gubernamentales, fue reivindicado por el grupo Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, que lleva 15 años tratando de derrocar al gobierno somalí. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay vacantes para enfermeros colombianos en Estados Unidos y aquí les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y de clic en Convocatoria de empleo para enfermeros. Lea con atención la descripción de la convocatoria, que tiene 40 vacantes disponibles. Entre los requisitos está tener licenciatura en enfermería o en especialización en enfermería de urgencias, contar con mínimo 1 año de experiencia y preferiblemente tener un dominio del inglés avanzado. Atentos, el salario mensual es de 23 millones de pesos colombianos con un contrato laboral fijo por 3 años. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 23 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y continuamos con más información deportiva, pero es momento de trasladarnos a suelo catarí con nuestros compañeros de La Voz de América, quienes nos traen todos los detalles de lo que está sucediendo en la actualidad de este mundial, que por lo pronto pues ya terminó la segunda fecha de esta fase de grupos. Hay 3 selecciones clasificadas: Francia, Portugal y Brasil, que se viene ahora. Un abrazo, compañeros, y buenas noches.
Imagínense la siguiente escena. Es 1836 y Liszt y Marie Dagoult, su compañera, organizaron una velada de intelectuales en su casa. Entre los invitados está Frédéric Chopin, el compositor y pianista polaco, y George Sand, la escritora francesa. Paréntesis, George Sand se llamaba Aurora Dupin, pero como en el siglo XIX las mujeres no podían publicar libros, usaba un seudónimo de hombre. Sigamos. Es otoño y en una esquina está Chopin hablando con un amigo y en el extremo opuesto hay un círculo de mujeres conversando entre las que está Sand. De pronto se escucha a Chopin decirle a su amigo: «Qué antipática es esa Sand, ¿seguro es una mujer? Yo lo dudo». Y al rato del círculo de mujeres se escucha a George Sand preguntar en voz alta: ¿ese señor Chopin es una niña? Adivinen qué pasó después. Pues que del amor al odio hay solo un paso y Sand y Chopin terminaron saliendo y viviendo juntos por más de 8 años. Lo que no sabemos es si fueron pareja, mejores amigos, amantes, amigos con derechos o almas gemelas. Pero lo cierto es que se quisieron mucho. Chopin siempre fue un hombre muy enfermo. Desde los 16 años tuvo enfermedades respiratorias crónicas, problemas en la columna, cefaleas, hemoptisis, problemas digestivos. Según los médicos tenía de todo menos tuberculosis. Hay una anécdota muy ilustrativa que dice que cuando ya estaba muy enfermo le recomendaron ver a 3 médicos de lugares diferentes, que porque eran buenísimos, eso sí sabían, habían curado a la hija moribunda del amigo, del vecino de alguien, en fin. Chopin, sin mucho que perder, fue a verlos y cuando le preguntaban qué le habían dicho, respondió: el primero dice que voy a estirar la pata, el segundo que me estoy muriendo y el tercero que me voy a morir. Eso es para que se hagan una idea de lo que tenía que lidiar George Sand. Así que uno de esos periodos de crisis le dijo a Chopin: vámonos para Mallorca, que allá hace sol y seguro te pones mejor. Ella escribía, él componía, los hijos de ella disfrutaban del verano, vacaciones soñadas. Pero cuando llegó enero y se acabó el verano, Chopin se volvió a enfermar. Le sentó fatal la lluvia, comenzó a tener problemas respiratorios y les tocó devolverse. Pero como no todo fue tan malo, en los días buenos, Chopin compuso una marcha fúnebre para conmemorar la revolución de los cadetes en Polonia, que era su tierra natal, por supuesto. Y como prueba de que estaba pasándolo bien, además del sonido pesante y fúnebre del principio, incluyó este interludio. Muy apacible y muy bello, que aparece como un respiro entre tanta solemnidad. Chopin incluyó la marcha fúnebre que había escrito en Mallorca en el segundo movimiento de su sonata para piano número 2 y ese momento se convirtió en una de las marchas fúnebres más importantes de la historia. Yo soy Laura Galindo M y este es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Actualización permanente de noticias. El presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que se irá del Congreso en julio de 2023. Barreras aseguró que dejará su cargo luego de dejar aprobadas las principales iniciativas del gobierno Petro. El senador, recordemos, libra una batalla contra el cáncer. Hasta aquí nuestra emisión central. Los invitamos a seguir conectados con la información a través de nuestras redes sociales @RTVC Noticias y también a que no se pierdan nuestra emisión de mañana al mediodía y nuevamente a las 7 de la noche. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.